Estoy muy agradecido. Está Pastor Pak Pangong para traducir. Después del culto, irá a Estados Unidos. Vamos a buscar Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta el versículo 9 hemos leído. Yo tengo edad. Ahora no tengo mucha memoria. Me olvido de los casos. La gente. Cuando yo veo a cada una de la gente, veo cómo cambia el corazón de ellos y me siento muy agradecido. Ayer nosotros, el anciano Kim Nam-joe Name falleció y a las 8 de la mañana nosotros por internet predicamos la palabra del funeral. Alto, parece un general. Sí, muy bueno. Después de que recibió la salvación, cuando oigo la vida de él, me he sentido muy agradecido. Bueno, bien sabemos que tenía incomodidad. Quería irlo, no pude ir a verlo. Y sentí agradecimiento por poder predicar el servicio del funeral. Y cuando íbamos hablando, podíamos ver exactamente el corazón del anciano. Yo me sentía muy agradecido. La gente, ¿por qué no pueden hablar dentro del mundo del corazón? ¿Por qué solamente hablan de sí mismos? ¿No pueden aceptar la palabra de otros? Porque cuando uno tiene un fluir de corazón, cuando comparten cómo obtener el perdón del pecado, uno se hace feliz. ¿Cómo empieza el libro de Hechos? Cuando vemos aquí el hombre llamado Saúl, empieza cómo persigue a los cristianos. Cuando vemos aquí en el capítulo 9, Saulo continuamente, aquí vemos que Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Señores, Saulo, ¿por qué había tomado a los cristianos? ¿Por qué los persigue? ¿Por qué los mata? Quisiera preguntar a Saulo, ¿usted es Saulo? ¿Por qué usted atrapa a los cristianos? ¿Por qué le persiguió y quiere ponerlo a la cárcel? ¿Qué error han cometido los cristianos? Pero señores, qué raro. Todas las personas tienen un corazón distinto. Realmente cuando uno se encuentra con un cristiano realmente ha renacido, es precioso, es bello, sin lugar a duda, tiene un corazón que la gente del mundo no logra tener. Ese corazón de haber recibido el amor de Jesús, el corazón de agradecimiento. Yo realmente quisiera transmitir esta palabra a otros. El corazón en el que Jesucristo me ayudó cuando yo estaba en dificultad.
Por las vacaciones de verano, mis nietos están en mi casa. Todos tienen un apodo de que son cerdos. Son altos de estatura, el menor. Ahora, tenía como una estatura como la mía y le medimos. Estuvo 1 mes, 2 meses en casa. Ahora se fue creciendo mucho más. Ahora pronostican que crecerá más de 2 metros. Hasta ahora creo que tiene 184 por ahí. Crece, pero sin parar. Es tremendo como come. Estamos muy felices a ellos. ¿Qué iba a pasar si nacían en mi época? Comen demasiado. Sí, ustedes me ayudan bastante y tenemos mucho arroz en casa. Si no tuviese arroz, tendría que sentirme culpable para comer. El mundo que vivimos ha cambiado a un mundo totalmente distinto al mundo de antes. Cuando éramos pequeños, tuvimos mucha hambre. De manera incomparable, ahora hemos cambiado. Obtuvimos el perdón del pecado. No podemos comparar realmente el corazón que tuvimos después de obtener el perdón del pecado, exactamente conociendo al Señor. Si llegan a conocer esa relación que tienen con el Señor, en el mundo, ¿será que puede existir un hombre tan feliz como este? Dirán. En el año 1987 me dolía mi estómago. Durante 3 meses no pude comer bien. Cuando comía tenía diarrea. Durante 3 meses había perdido 10 kilos. En ese entonces tenía 70 kilos. Cuando perdí 10 kilos, tenía como 60 kilos. En ese momento en mi corazón, escándalo, dije. Debíamos de ir a la campaña. Tenía mucha dificultad. Y yo a la madrugada me levanté para orar. Señor, me duele mucho mi estómago. Y yo le pedía para curarme. Era increíble. La Biblia que yo conocía. Había tantas palabras que yo conocía de manera detallada, Conocía así la apariencia, pero no conocía lo que estaba dentro. Parecía como que el Señor me hablaba de San Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidieron orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¡Wow! Esto es muy fácil. Ahora, lo que uno pide orando, ya eso se cumplió en el corazón. Que tengo que ahora creer de que lo recibí y así será hecho. No es Pastor Pakpamón que dijo esto, tampoco Pastor Yongopal. Es Jesús quien ha dicho esta palabra. Esto no es mentira. Simplemente tengo que hacerlo así. Qué fácil es. Era fácil. Así yo me puedo curar mi estómago. Entonces, en mi corazón me puse a pensar en esta palabra. Digamos que me curé. Tuve un problema. Cuando no creía de que me curé, bueno, eso no era ningún problema. Pero en el momento que yo creo de que me curé, kimchi es lo que más me gusta cuando como. Porque el kimchi coreano es picante. Yo tengo que comer eso si digo que curé, si que me curé. Imagínense, teóricamente con solo comer caldo de arroz tengo diarrea, pero en este estómago, si como kimchi, sentía que me moriría. Parece fácil, pero no es fácil.
Exactamente, algo claro es, yo si creo de que me curé, sí, me duele por eso, no puedo comer kimchi, pero debo comer kimchi. Si como kimchi, con solo comer caldo de arroz tengo diarrea, imagínense. Si como kimchi, escándalo con mi estómago. Esa mañana yo pensé y de nuevo pensé. Es fácil, solamente tengo que creer de que me curé, entonces me curo. Esto es la palabra de Jesús. Con solo creer de que me curé, yo me curo. Pensé que era fácil, pero si yo creo de que me curé, yo debo comer el kimchi. Yo no puedo comer el kimchi porque no confío de que me curé en este estómago. Si yo como el kimchi, escándalo. El doctor Choi, que era el doctor del Hospital Universitario Haña, pastor, óigame bien, ahora es bien fino las paredes de su estómago. Debe tener cuidado porque puede que se estalle y en 24 horas usted morirá. No es mentira, era la palabra de un doctor. Si yo confío de que me curé, me curo. El Señor hará como yo creo, así lo hará. Si confío que me curé, tengo que comer el kimchi, kaktugi, en caldo de soja, en este estómago. Si como kimchi, yo suponía de que iba a morir. Señores, soy pastor, pero no tengo fe. ¿Qué pasa si me dicen que moriré estallando el estómago? Pensé y me puse a pensar de nuevo. El resultado era, tú crees y si comes creyendo, dice que te curarás. Te curarás, ¿para qué te vas a preocupar? Y cambié mi corazón. Señor, gracias. Mi estómago se curó y yo desayuné. Como siempre hacía, había visita, entonces mi esposa había puesto muchas cosas en la mesa. En un rincón había puesto caldo de arroz, pero yo empujé todo eso y empecé a comer una taza de arroz. Y yo comí el arroz, comí el kimchi de nabo, todo. Mi esposa pasaba, pero me miró. Mi amor, ¿qué piensa hacer usted? No te preocupes, le dije a ella. Ya me curé todo en mi estómago. Me miró y se fue. Vaya bien, le dije. Acabamos de comer. Me dolía mucho mi estómago. Me dolía mucho. No podía aguantar. Mi estómago. Y fui al baño. Tuve diarrea. Me decían, ¿cómo que tú dices que tienes fe con ese estómago? Comes, tú intentas matarte. Con solo comer caldo de arroz tienes diarrea. Comes encima del kimchi. ¿Estás loco? Y yo oía ese sonido. No sabía si era el pensamiento del diablo o era del Señor. No podía discernir eso. La palabra de la Biblia no cambiaba para nada. Por tanto, digo que todo lo que pidieron orando, cree que lo recibiréis o os vendrá. Yo oré para curarme el estómago. Oré y lo he creído tal como lo pedí. Ya me curé por completo. Mi estómago se curó. También era un problema eso. No debía de dolerme el estómago. No debía tener diarrea. Me dolía, tenía diarrea. ¿Eso es curarse? Satanás no quería perder. Yo me puse a pensar. La Biblia
Por tanto, os digo que todo lo que pide orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. 되리라고. Aquí dice, os vendrá. 내가 주님 앞에 기도했고 Yo oré ante el Señor, 받은 줄을 믿고 ahora creo de 김치로 que lo 깍두기 recibí. 먹었다. Comí el 그러면 kimchi 그대로 en 된다고 nabo. 했다. Entonces me dice que es tal como lo 내 dice. 배가 다 나았다. Me curé por completo. Yo creí. 다음에 또 한 소리 들어. Luego 나아서 oía, 배가 안 아파. 지금 너 배 아프잖아. si te 떨리잖아. has 그게 curado, 나은 no te tiene 거야. que doler. Te duele. ¿Eso es curarte? 여러분 중요한 건 Señores, 얘기를 하냐면 algo muy importante. ¿Por qué les digo 많은 esto? 갈등들이 있어요. Usted tiene muchos 우리 conflictos. 마음이 어디다가 마음을 정하느냐. 그게 중요해요. Es muy importante en dónde conectamos nuestro 우리가 corazón. 배가 나았다고 배가 안 아파야 하는데 Si yo 지금 creo de 배가 que me 아프면 curé, no 설사하면 me tiene 그게 que 나은 doler. 거냐. Pero si nos duele y tenemos diarrea, ¿eso es curarte? 제가 그때 Yo, en ese momento, que pensé, 배가 아프고 설사하는 사실이야. es cierto, me duele, tengo diarrea. 한 번은 예수님이 야이로의 집에 갔는데 Una vez Jesús fue a la casa de Jairo. 그 딸이 죽었어요. La hija de Jairo murió. 예수님 뭐라고 하냐면 Jesús, ¿qué dijo? 울지 마라. No llores. 아이가 죽은 게 잔다. Ella no murió, duerme. Ah, es esto. 내가 볼 때는 죽었는데 Ante mi vista está muerta. 예수님 볼 때는 Pero cuando Jesús lo ve, está viva. 맞아요. ¿Correcto? 맞아요. ¿Correcto? 내가 볼 때 배가 Ante mi 아픈데 vista me duele mi 주님 estómago. 볼 때 나은 거야. Ante la vista del Señor, se curó. 성경 말씀대로 Conforme a la palabra, 나았다. ya me curé. 사탄 말, 네 배가 아프면 나으면 안 아파야지. 왜 Si 아픈데 어떻게 te 나은 거야? 나은 거야. curaste, no te tiene que doler. Eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte. 배가 아픈 건 사실이다. Es cierto que me duele. 내가 볼 때는 아픈 건데. Ante mi vista realmente me duele. Pero ante la vista del Señor me curé. 정신 또한 걸다 Comí todo el almuerzo 또 설사했어. y tuve diarrea de nuevo. 전에 어떤 분이 식사 좀 꼭 하자고 부르더라고요. Una persona me invitó a comer sí o sí. 내가 배가 아픈 것도 이야기 못했죠. No le pude decir que me dolía el estómago. 그때 하얏트 호텔에 갔어요. Fuimos al Hotel Hyatt. 오래전 이야기인데 그때 Hace tiempo atrás ocurrió esto. En ese entonces el buffet de ese hospital era bien famoso en Corea. 그 뷔페 식당에 들어갔는데 Fuimos al buffet y dentro dije, me duele mi estómago, voy a comer un poquito, ahora un caldo de arroz, cosas marinas y así voy a dejar. ¡No! ¡Me curé todo! 그날 가서 En ese momento me fui, comí muchísimo 그날 저녁에 y 설사 esa noche ya no tuve diarrea. Dormí. 그랬더니 Al día siguiente, 올라가 와서 ay, estaba así. Esa noche estaba lleno. Dormí así. 그 이튿날 아침에 Al día siguiente, perfectamente me curé. 제가 목사인데 Yo soy pastor. 이런 과정을 마음의 싸움을 통해서 Mediante la lucha en mi 우리가 주의 corazón, 말씀을 dentro de 믿으려 este 하지 proceso, 사탄은 자꾸 안 된다. queremos creer la palabra de Dios. 생각을 넣어요. Satanás nos pone el pensamiento de que eso no será posible y nos pone el temor. 여러분, 사탄의 음성을 En ese 많이 momento, 들으면 si uno oye mucho la voz de Satanás, 틀림을 사탄이 sin lugar a duda, Satanás tiene la razón, sin lugar a duda. Contrariamente, si ustedes oyen la voz del 주의 Señor, 음성이 맞아요. es cierto la voz del Señor. Continuemos hablando. 사울이 Saúl, Saulo, ¿hasta qué momento atacó a los cristianos? 주의 음성을 듣기 전까지 Hasta el momento que oyó la voz del Señor. 너를 비판했습니다. Había perseguido a los cristianos. 맞습니까? ¿Correcto? 근데 여러분, 사울이 주의 음성을 듣고도 Saulo, a pesar de que oyó 비판했습니다. la palabra del Señor, había perseguido a los cristianos. A pesar de que oyó la voz del Señor, quiso matar a los cristianos. A pesar de que lo oyó, fue para atrapar a los cristianos. No fue así. Pero nosotros, ¿por qué somos así a pesar de que oímos la palabra? Esta palabra no es oír. Después de oírlo, cuando creemos con el corazón esta palabra,
La palabra de Jesucristo estando vivo trabaja en nuestro corazón. No se refiere al comportamiento de ustedes, se refiere al corazón de ustedes. Hay muchas palabras de la Biblia que han oído en gran cantidad. Han oído muchas cosas del mundo, tienen mucho conocimiento, manera, camino, conocimiento, camino. Conforme a todo ello vivimos nuestra vida. Pero, señores, el camino de Dios es distinto a nuestro camino. Ante nuestra vista, es distinto a lo que nosotros vemos. Cuando tenemos la fe de creer en el Señor Todopoderoso, uno a uno, experimentando, examinando, abriendo, cuando yo lo he hecho, aquella palabra viene con fe en nuestro corazón y cuando se fija en mí, de tal manera viviendo la vida conforme a aquella palabra, cuando vemos cómo Dios trabaja dentro de nosotros, es muy maravilloso. Experimentando este hecho, cuando comparto con otros, es increíble cómo obra. Me encontré con muchos hermanos. La hermana Kim Yoon-ok de Estados Unidos es bien especial. La hermana Kim Yoon-ok tenía una hermana menor y un día me llamó. Pastor, mi hermana vive en los Estados Unidos. Ella tiene cáncer. Pero ha peligrado su vida y tuvimos una reunión con la familia. Y uno va muriendo. ¿Qué haremos? Bueno, el doctor tampoco tenía algo que podía hacer. Todos juntaron el dinero y le dieron a la hermana Kimeo, tú lleva esto, con esto cocina, cuida a la hermana, con esta cantidad de dinero y luego vuelve. Eso quería decir, cuando ella muera, vuelve. Entonces le dije a la hermana, personas que suelen tener cáncer tienen este corazón. A esta hermana, a su hermana, si le habla así, 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 será de gran ayuda. Sí, pastor, así iré, me dijo. Al día siguiente, me habían llamado. Era un teléfono que no conocía. Cuando volví a llamar, la hermana Kim Yoon-ok tenía cáncer y estaba sufriendo en gran manera. Era profesora. En ese momento, dentro del corazón, ahora, dentro del corazón íbamos hablando. Yo a la hermana le comentaba cada palabra de la Biblia y ese mundo del corazón que la hermana tenía. Era muy importante atraer ese corazón al mundo de la palabra en donde yo me encontraba. Una vez por semana, por internet, hablábamos nosotros. Veía el rostro y así hablábamos, mirándonos. Sentía mucho agradecimiento. Era la primera vez que yo veía a ella. Pero era muy bueno ver cómo ella aceptaba mi palabra por el hecho de que yo sea pastor. Pasó como 2 meses. Podíamos ver cómo mejoraba su cuerpo. Pero un día su rostro se veía mal. Hermana, ¿qué le pasa en su rostro? Pastor, yo siento tormento, no puedo comer la comida. ¿Por qué usted no tiene comida? Sí, tengo comida. ¿Por qué no puede comer?
목사님 항암 치료하는데 Teníamos la quimioterapia 너무 고통을 y sufro demasiado, pastor. 입이 써서 Es tan 도저히 amargo. 먹을 수 없어. Entonces ya no puedo comer nada. 한참 웃었어요. Yo me reí bastante. 왜 웃습니까, 목사님? ¿Por qué se ríe, pastor? 자매 저를 웃기니까 Es que 웃죠. usted me hace reír y por eso yo voy 제가 riendo. 웃었는데요. Yo no le hice reír, 나 pastor. 웃겼어요. Si usted me ha hecho reír a mí, 언제 웃겼습니까? ¿cuándo le hice reír a usted? 자매 날 웃기는 Usted sí me hizo reír a mí. 생각해 보세요. Piense, 우리는 많은 약이 있지만 tenemos muchos medicamentos 어떤 약보다는 면역 체계가 좋은 para el sistema inmunológico más que cualquier otro 모든 medicamento, 약은 병도 고치지만 부작용이 aunque 있어요. realmente cura la enfermedad, todo tiene secuela. 면역 체계는 전혀 Pero el 부작용이 sistema 없이 우리를 inmunológico sin ninguna secuela nos trata a nosotros. 면역 체계보다 Pero no hay algo mejor que el sistema inmunológico. 근데 Pero 항암 치료가 입이 쓰다고 밥을 안 먹어요. usted no come porque siente que es amargo su paladar por la quimioterapia. Eso es algo que nos hace reír. Ahora es 그럴 때두 amargo. 가지가 있어요. Dos cosas. 목 뒤로 넘기는 방법이 있고 La manera de tragarlo, 앞으로 내놓는 방법이 있는데 o si no, 목 usted 뒤로 puede 넘기거나 앞으로 내놓으나 escupirlo, sacarlo para afuera. 마찬가지예요. Sacarlo para afuera o tragarlo es lo mismo. 여러분, 면역 체계는 El sistema 음식을 안 inmunológico. 먹으면 일을 못 해요. Si uno no come la comida, no puede trabajar. 음식을 먹어야 돼요. Uno tiene que comer la comida. 선생님이 La hermana 내가 귀한 부분 era tan precioso en ella. 내가 이야기하면 Cuando yo le hablaba, 그러네. ella decía, sí, con razón, pastor, es así. 한 번도 이유가 없어요. 그대로예요. Jamás puso ningún pretexto después de ello. Siempre decía, sí, pastor. La hermana cocinaba, 탁자 위에도 놓고 ponía sobre la mesa, 거기에도 놓고 ponía en la cocina, ponía en la 아침에 habitación. 막 주워 먹었다고. Y las veces que ella podía tener oportunidad, comía. 너무 좋아져. Después de una semana mejoró mucho su rostro. 그 다음에 자매 내가 Y luego la hermana, todo lo que yo le decía, tal como lo decía, ella lo hacía. 얼마를 지나갔어요. Pasó un cierto tiempo. Ella estaba muy bien. 서너 달때 한 Pasó como 잘못 좀 오래 지나갔어요. 3, 4 meses, 6 meses, pasó largo tiempo. 다시 대화가 된 De nuevo hablamos. 자매가 얘기했어요. Y la hermana me dijo, 목사님 pastor, 그동안 너무 고마웠어요. muchas gracias hasta ahora. 이제 뭐냐면 유언하는 거예요. Parecía como que ella decía su testamento. 이젠 Ya, pastor, ahora es imposible. 자매는 또 왜요? Hermana, ¿por qué? ¿Qué le pasa ahora? 경련이 Es que la convulsión estomacal que yo tengo es tremendo. 미칠 것 같아. Parece que voy a enloquecer. 그래요. ¿Así? 지금도 위경련이 일어나고. ¿Todavía tiene convulsión? 지금은 안 일어나. Ahora no. 자매님. Hermana, óigame bien. 위경련이 일어나다 La convulsión surge 안 일어난 거는 y cuando no surge luego, 나은 거는 significa que se curó. 나고 있어 모르지만 안 Si todavía 일어나는 está 걱정을 왜 continuando, bueno, ¿qué podremos decir? Pero ahora no tiene una 하세요? convulsión. 위경련이 ¿Por qué está 일어나도 así? 몰라도 Si de nuevo 일어나고 tiene 있다가 convulsión, 걷었으면 나은 거예요. pero ahora paró, acabó. ¿Por qué? 말이 나한테 무슨 말 잘하는지 알아요. ¿Sabe lo que usted me dice? ¿Sabe lo que ella me dice? 그러네요. Con razón, ¿cierto, pastor? Es así lo que ella me dice. 위경련이 일어나다 그쳤는데 Tenía 또 convulsión, 위경련이 오기를 acabó. 기다리는 거예요. ¿Usted espera que regrese la convulsión? 위경련이 그렇게 그리워요. La convulsión, ¿usted lo añora tanto? 잊어버리세요. Olvídelo, por 위경련 favor. 안 나잖아요. No tiene convulsión ahora. 그러네요. Ah, es así. 아, 그러네요. Ah, es así. 너무 좋아. Mejoró mucho. 사진을 찍어요. Un día, ella tomó una foto y me envió. 쓰고. Ahora se puso su uniforme de graduación, la toga, el birrete, 암 치료 졸업했어요. y decía, me gradué de la quimioterapia. 지금 아주 건강해요. Ahora tiene demasiada salud. 너무 귀한 부부예요. Es un matrimonio precioso. El marido 이제 미국 군인을 한국 전에
한국에 와서 era soldado de Estados Unidos, había venido a Corea 사람이 원살 때 y cuando la hermana estaba en 원주 Wonju, 캠퍼롱이라는 부대가 있었어요. había un campo en 거기 이제 Wonju. 그 남편이 있는데 El marido estaba 행사 allí 가서 만나가 둘이 y se encontraron en un evento y dice que se casaron. 미국 가서 이제 Fue a los Estados Unidos, 나서 terminó el servicio 남들이 militar 받는 연금만 해도 삶을 산다거든. y bastante bien vivían con el dinero que el marido cobraba después de jubilarse. Yo le dije al marido y a ella, 당신 저 남편 보고 이 저 뭐야 dígale a su marido 사이버 신학 좀 들어갔으면 que 어떡하냐. entre al seminario teológico. 이제 그분들 이제 나이가 좀 들고 Ellos 그래도 막 tienen edad 가지고 뭐 그런 y han 활동하려고 envejecido 하는데 y ahora están realizando actividades libremente. 사이버 신학교 졸업하면 제가 좀 더 Cuando termine 가르쳐가지고 el seminario, yo le voy a enseñar un poco 그 más 나가는 교회 부목사 내가 임명할 테니까. y yo le voy a designar a usted como copastor de la iglesia donde 교회 usted 목사님 다 congrega. 교제 못하는 분들 Y 모여놓고 a personas 남녀 que no 둘이 pueden tener comunión con el pastor, por favor ustedes júntenlos para tener comunión con 요즘 ellos. 뭐 티 펠로십인가 그런 게 있다. Hoy en día dice que hay comunión, café y 예, 그거 té. 하는데 사람들만 계속 교제한다. Y dice que continuamente se encuentran allí para tener comunión con la 이렇게 gente. 병 속에 있을 때, Cuando uno está en medio de la enfermedad, 어려움 속에 있을 cuando 때, está en medio de la dificultad, 우리는 이제 약을 먹어야 하고 debemos tomar 병원에 medicamento, 가서 의사 치료를 받아야 하고 debemos de ser tratados 수술을 받거나 yendo 병원에 al 가면 hospital. 이런 방법들이 있어요. Uno debe operarse. Tenemos estas 그리고 또 maneras. 한 방법은 Otra manera, ¿cuál es? 예수님 앞에 나가는 방법이 있어요. Es la manera de ir delante de Jesús. 저도 이런 병원에 간 적이 있고 Yo también, señores, fui al hospital. También fui 그렇지만 tratado. 웬만한 전부 다 Pero, si 예수님 es 안에서 일을 posible, 해결해 나갈 en la mayoría de los casos yo lo he resuelto en 너무너무 Jesucristo. 놀랍고 Es 놀라운 maravilloso, muy maravilloso. 여러분에게 내가 진지하게 말씀드립니다. Yo a ustedes con seriedad quisiera decirles, 관념적으로 하는 것 말고 no es hacerlo por la teoría. 하나님은 살아계십니다. Dios está vivo. 여러분들을 사랑하십니다. Dios ama a ustedes. 만일 여러분 어떤 문제나 Sea cual fuera el 사건 problema, algún 하고 caso, ahora 사건 no hay 가운데 excepción. 생각하고 하나님 생각이 다를 때가 있어요. En medio de un caso, hay pensamientos que ustedes tienen un pensamiento distinto al pensamiento de Dios. Sea cual fuera la situación, el caso, en esta ocasión, ¿cómo sería el corazón de Dios? Y para ese objetivo leen la Biblia. Conociendo la Biblia, el pensamiento que uno tiene y el pensamiento de Dios es distinto. Ese pensamiento que uno lo tiene, dejando a un lado, acepten la palabra de Dios. Hoy hemos hablado acerca de Saulo. ¿Por qué hablo acerca de Saulo? Saulo, antes de oír la palabra de Dios, Saulo tenía un corazón distinto a Dios. Él, cuando Jesús murió crucificado, no creía de que resucitó. Los cristianos son unos estafadores. Ellos van engañando a la buena ciudadanía. ¿Cómo Jesús va a resucitar? Es absurdo. Hombres como ellos deben acabar en este mundo. Saulo exactamente no lo conocía. Él tenía ese pensamiento suyo que no era seguro. Arrastrado por ello, perseguía a los cristianos. Un día, para atrapar a los cristianos, iba a Damasco. Había recibido las cartas del sumo sacerdote y él quería meter a los cristianos a la cárcel. Pero de repente vino una luz que resplandeció y todo estaba oscuro. ¿Qué pasa?, dijo él. Saulo se cayó. Oía una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 음성이 들리는 거예요. Oye aquella voz, 주님, Señor, 당신 누구십니까? ¿quién es usted? 내가 누구를 핍박하기에 나를 핍박했다고 A quien le 하십니까? persigo, porque usted me dice que yo estoy persiguiendo. ¿Quién es usted? Se asustó. 바울, 주님 말씀하셨어요. El Señor dijo, 난 네가 핍박하는 나사렛 예수. yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. 그때 전기의 감정이 En ese momento, como si se electrocutaba en la electricidad, 뭐라고요? ¿qué? 예수님이라고요. ¿Que es 당신 Jesús? 살으셨다고요. ¿Que usted está vivo? 부활하신 게 맞다고요. ¿Que usted resucitó? ¿Eso es cierto? 그 사이에 En medio de ello, 수많은 생각들이 millones de pensamientos habrán pasado por él. 예수님 부활했다는 이야기하는 사람들 Gente que decía que 악한 Jesús 을 resucitó 빌리고 감옥에 집어넣고 para matarlos, los había puesto en las cárceles y se acordaba de 내가 todo 좀 더 ello. 물어보고 알아보고 해도 yo 늦지 않았을 텐데. Si hubiese preguntado, si hubiese averiguado, no 내 iba a 정확히 ser 알지 못해 tarde, 내일은 난 porque 생각을 exactamente 따라서 no lo averigüé 너희들 porque fui 내가 conforme a mi 얼마나 pensamiento y he 잘못된 perseguido a los cristianos. Estuve muy equivocado. 우리 오늘날 Hoy en día nosotros, 우리 인간의 눈으로 con los ojos de los hombres, 별을 볼 수 있고 달을 볼 수 있지만 podemos ver la estrella, la luna del cielo. Sin embargo, 마음의 세계도 못 보고 no podemos ver ni el mundo del corazón, no podemos ver ni a Jesús, 우리 예수님 정확히 알지도 모르고 no conocemos, no sabemos si conocemos exactamente a Jesús, no lo 그런데도 podemos 내가 ver, 느낀 예수님일 pero 것이다. Jesús a quien yo siento, seguramente es así, 이럴 것이다. asá, 그런 así, 생각을 가지고 y uno mantiene ese pensamiento. 사울은 그 생각을 따라서 Saulo conforme a ese 정확치 pensamiento 않은 자기 생각 수많은 그리스도인들을 비판하고 a miles de cristianos había perseguido. 바울이 그 감정을 쓴 걸 보면 Cuando vemos el testimonio que escribió Saulo, Saulo dice esto: 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 me ha elegido desde el vientre de mi madre 세상에 나타내시기를 기뻐하시고 y se goza en 내가 manifestarme. 혈육과 의논하지 않아요. No he tratado 내가 con 나보다 linaje, 사는 자를 만나 예루살렘을 가지 않아요. no he ido a Jerusalén para ser apóstol. Yo voy a Damasco de nuevo. 바울은 Pablo, 그때 en ese momento, 예수님께서 나를 어머니 태 안에 있을 때 이미 택했고 dice, Jesús me eligió desde el vientre de mi madre, por lo cual, 어찌하든지 나를 como 못 fuese, 믿게 Satanás me guiaba a que yo no pueda 우리가 creer 알고 있는 지식 가운데 dentro de la teoría que conocemos. 이런 경우 너무너무 많아요. Hay tantas cosas que nosotros creemos de que es verdad. 그래도 lo 세상 que no es 그뭐 verdad. 별로 큰 문제 안 지나가 살긴 하지만 Y vivimos la vida porque eso no es gran cosa, 그것도 entonces 난 정확히 vamos transcurriendo la 모르면서도 vida. Pero algunos, sin conocer exactamente, dice que es secta, y así ellos van 대부분 hablando. 사람들이 그래요. La mayoría de la gente lo 정확히 dice así, 모르면서도 no conociendo 예수님을 잘 exactamente, 모르면서도 no conociendo a 성경을 잘 Jesús, 모르면서도 no conociendo la 자기가 Biblia. 옳다고 하는 Ellos 사람들이 dicen que tienen la razón. Tanta gente lo hace así. 죄송합니다. 저는 성경을 다 아는 건 아니에요. Discúlpenme, yo no conozco toda la Biblia, 저는 성경을 읽고 pero lo leo y lo he leído. 그리고 Y 내린 결정. el resultado, la conclusión que tuve. 진리는 성경밖에 없다. En esta tierra la única verdad es la Biblia. 성경은 어떤 말씀이든 Sea cual fuera la palabra de la Biblia, es la palabra de Dios. 그 Es 말씀과 내 마음을 correcto. 합쳤을 때 Y cuando esa palabra se une a mi corazón, 내가 하나님과 동행하는 삶이 되고 tenemos la vida de caminar con el Señor. Dios dentro de mí trabaja. 사울은 Saulo 예수님도 몰랐고 하나님도 no 몰랐어. conocía a Jesús, no conocía a 자기 Dios. 추리로 Con su 이럴 suposición, 거다. seguramente es 거짓은 así. 사기꾼일 거야. Seguramente él es 죽은 사람이 estafador. 어떻게 살아나? ¿Cómo un muerto va a 말도 안 revivir? 돼. Absurdo. 그래서 그리스도를 비판해. Y así persiguió a los cristianos. 우리도 Nosotros también. Como Saulo, 정확히 모르는 걸 가지고 con lo que no conocemos exactamente. Muchas veces convivimos sin 정확히 conocer 모르면서도 exactamente 그걸 algo. 믿는 경우가 참 많아요. Y muchas veces sin conocerlo, confiamos en ello. 저는 성경을 펴서 읽기로 했어요.
Y yo me determiné en leer, abriendo la 성경의 Biblia. 대한 이야기가 있길래 Acerca del perdón del pecado estaba escrito en la 친구의 Biblia. 말씀 다 뽑아서 연결시켜 읽다가 Y 보니까 sacamos todo lo que estaba en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando yo leía eso 그만큼 내 죄가 conectando, 씻어진 게 사실이에요. era una realidad de que mi 그 pecado había 사실을 sido 믿으면 perdonado. Yo creí en esa verdad, 놀라운 것은 pero algo maravilloso. 하나님 내 안에 일을 하는 Dios dentro de mí iba trabajando. 하나님 내 마음 안에 계시는데 Dios estaba dentro de mí. 전에 나하고 전혀 다른 삶을 Una vida completamente distinta a mí iba viviendo. 오늘 많은 사람이 교회를 Un día, 다니지만 en estos días mucha gente congrega a la iglesia. 자리에 예배 드려 앉은 여러분들도 Ustedes también que están aquí para tener culto. 정확하게 Exactamente. Sin conocer, seguramente tienen puntos que son remotos. Leyendo la Biblia nosotros, nuestra opinión dejando a un lado, nuestro conocimiento dejando a un lado, cuando nos comparamos con la palabra de la Biblia, cuando es diferente a la palabra debemos desecharlo. Y conforme a la palabra, cuando empezamos a creer cada palabra de la Biblia, cuando vamos creyendo, el corazón de ustedes, llegando a ser uno con el corazón de Dios, no ahora porque hayamos obtenido el perdón del pecado, porque conozcamos la Biblia. No es que llegamos a conocer todo por ese hecho. ¿Cuál es el error que cometen los hombres que llevan la vida de fe? Cuando conocen la Biblia y solamente algunas cosas, ellos dicen, no hay nadie que conoce como yo. Así piensan. Sí, las personas que se corrompen entrando dentro de la misión, es así. Es cierto que han cambiado. ¿A dónde habrá un hombre como yo? No habrá nadie. Yo seguramente soy mejor que nadie. Personas así, todos se han corrompido. Yo estoy muy agradecido. En el año 1960, cuando recibí la salvación, era un ser maldito. Yo no tenía nada bien de lo que hacía, tampoco había ningún bien en mí. No podía confiar en mí. Lo único en quien yo podía creer era en Jesús. Empecé a leer la Biblia. Leí, volví a leer la Biblia. Poco a poco, mi corazón se acercaba al Señor. Hasta ahora, yo no puedo decir, todo mi corazón es igual al del Señor. Sí, no puedo, pero hasta un cierto punto, yo soy igual al Señor y mi vida va cambiando. Y hasta el punto, yo comparto con la gente hasta el punto que yo conozco. Así lo puedo hacer. Pero Saulo, Jesús a quien él conocía, era un Dios distinto a quien él conocía. Se encuentra con otro Dios, con otro Jesús, a quien estaba conociendo hasta ahora. ¿Qué es? Hasta ahora, lo que conocía. Ese Jesús, ese Dios que él le conocía, aunque no lo conocía exactamente, suponía que lo estaba conociendo. Ahora, Saulo, ¿qué trabajo hizo? Él, Jesús, a quien él conocía. Todos están equivocados. Este es el Dios verdadero. Saulo dejó a un lado todo su pensamiento y eligió el corazón de Dios. Hoy en día mucha gente congrega a la iglesia conociendo exactamente a Dios, conociendo exactamente a la iglesia a Dios. No son muchos. Leen la Biblia, lo conocen, pero no todos lo conocen. Muchas veces necesitan conocimiento, fe, para marchar con fe. Saulo en ese momento se maravilló. Realmente he hecho algo tremendo. Las personas a quien yo he perseguido, personas que han ido a la cárcel. Cuando Esteban murió, ahora había apedreado. Yo hice algo tan necio y se le oscurecieron las vistas. Él no podía ver nada.
y fue orientado por las personas. Él fue a Damasco 만나서 눈이 떠지기 시작. y se encontró con Ananías y empezó a abrir la vista. 그리스도인들을 만난 겁니다. Se encontró con los cristianos. 그 가서 이제 En ese momento vio exactamente a Jesús, lo experimentó y lo llegó a creer. 그동안 예수님 Hasta ahora había perseguido a Jesús, 예수님의 자기 생애를 다 pero 드리면서 Saulo se entregó por entero ante Jesús y él vivió exactamente así. 동경에 있는 사역자들하고 좀 교제를 했습니다. Con pastores de Tokio, de Japón, tuvimos comunión. 어제도 와서 조금 Ayer también vinieron, tuvimos comunión. 오늘 새벽에도 일찍 일어나서 교제를 했습니다. A la madrugada también se han levantado temprano, tuvimos 이 comunión. 사역자들이 똑같은 Los 기쁨소리 pastores 선교회 안에 있는 목회자인데 son pastores de la misma iglesia de la misión Buenas Nuevas, 이 성경 다른 부분들을 제가 이야기를 했어요. pero yo le hablaba puntos distintos 사람들은 ahora 정확히 a la 모를 misión. 때는 Gente que no sabe bien. 자 여기 서울까지 서울이 뭐 여기 서울까지 Aquí, 몇 시간 걸리지? ¿cuántas horas tardamos de aquí hasta Seúl? 그러면은 Si no saben 3시간 bien. 걸리겠나? 3 horas seguramente, 4 horas. 얼마 걸리겠지 뭐. Hasta no sé cuánto. Y lo suponen y así viven, suponiendo. 그렇게 사는 것들이 너무너무 많아요. Hay realmente 우리가 puntos del 아는 que 것 vimos 가운데 많은 것이 de 정확히 tal manera. Hay tantas cosas que conocemos, pero no son 우리가 exactos. 생각이 옳다고 했는데 Nosotros 잘못된 경우 너무 decimos 많고. que es realmente correcto el pensamiento, pero está equivocado. Vivimos aquella 그 vida. 성경을 읽으면서 Cuando leemos la Biblia, 성경에 말한 부분들 ahora vamos compartiendo puntos en lo que la Biblia dice en Israel. Me encontré con el rabino Yonah. 그분은 Él 율법을 지켜야 한다는 사실을 알고 계시다. bien conoce la realidad de que la ley debe ser cumplido. Nosotros decimos, no podemos cumplir la ley. 성경을 안 봐서 그분은 그런데. Él dice eso porque no ve el Nuevo Testamento. 히브리서는 율법은 Pero en 장소와 Hebreos 좋은 일의 그림자요 참 Dice 성사의 que la 아님으로 ley es una sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma. 저는 요나 그 라비님하고 이야기하면서 Yo hablando con el rabino 아예 Yonah, 신약 성경 딱 덮었습니다. cerré por completo el Nuevo Testamento, porque él no cree. 신약 이야기만 가지고 해도 Yo- 얼마든지 Cuanto fuese hablando con el Antiguo Testamento, uno puede compartir. 신약과 하나인데 Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento es uno. Es porque no lo saben bien. Yo le hablé 굉장히 제 얘기 흥미를 갖고 y era 교제하고 muy interesante. Tuvimos comunión. 이번에도 많은 교제를 했는데 Tuvimos comunión en esta ocasión 정말 bastante. 감사한 것은 Sentíamos mucho agradecimiento. 어제 10월에 우리가 초대를 받고 En octubre recibimos la invitación, iremos a Israel. 참 좋은 분이다. Era una buenísima persona. 이야기를 많이 했습니다. Hablamos mucho. 성경 가지고 이야기하니까 Era hablar con la Biblia. 이제 정확히 알 수 있어요. Y uno puede saber quién tiene la razón. 아주 가깝게 돼서 Y nos acercamos bastante. 이런 경우는 아마 유대인 라비한테 처음 있는 Creo que es algo que ocurre la primera vez con un rabino judío. Yo no conozco mucho la Biblia, 법에 대한 이야기 pero acerca de la ley. 이런 이야기를 더 이렇게 깊이 할 수 있어서 감사해요. Estaba agradecido porque podía tratar de manera más profunda 사실 esto. 우리는 율법을 지켜서 Ahora, nosotros no recibimos la bendición cumpliendo la ley. 하나님은 Dios, 창세기에서 desde Génesis, 율법은 잘 la ley. 나오죠. Bueno, detalladamente no aparece, 하나님은 창세기에서 pero en Génesis 모세 시대 나오는 거잖아요. la ley aparece en el periodo de Moisés. 우리 인간을 위해서 예수님 보내주신 걸 Por 이야기. el hombre ha enviado a Jesús, dice. 왜 예수님 보내줘요? ¿Por qué ha enviado a Jesús? 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 Porque 없기 mediante las obras de la ley no hay nadie que pueda ser justificado 이스라엘이 delante de él. 교만해서 Porque 율법 Israel 지키지 fue arrogante 못하면서 y sin poder cumplir la ley. Ellos dijeron que iban a poder cumplir la ley. 그래서 율법을 Es por eso 내가 que 줄 수밖에 없어. no podían menos que darle la ley. 하나님 우리는 율법을 못 Oh 지킵니다. Señor, no hemos podido cumplir la ley. Permítanos la piedad
Y Dios tenía dos cosas en la mano. Uno era la ley y uno era la gracia de Jesús. A los hombres deseaba darle la gracia, deseaba darle la misericordia. Señor, no podemos cumplir la ley. Tenga misericordia, déme la gracia, permítanos vivir. Así debían hablar. Entonces no le iba a dar la ley. Pero ellos se comprometieron en cumplir la ley. El día que vino la ley, había hecho buey y murieron 3,000 personas. Realmente la ley no debe ser así. Mucha gente ahora dice que le dará la bendición si cumple la ley. Está escrito en la Biblia. No es cumplir a medias. Si uno lo cumple perfectamente, recibe la bendición. Pero no hay ni siquiera uno que pueda cumplir perfectamente la ley. De ninguna manera puede recibir la bendición mediante la ley. Hoy en día, muchos ahora reciben la bendición cumpliendo los 10 mandamientos. Porque Jesús debe venir si podemos recibir la bendición por la ley. Es algo simple. Ahora, Saulo abrió los ojos ante Dios. Es maravilloso. Desde ese momento empezó a atestiguar a Cristo. Hasta un cierto momento había perseguido a Jesús, pero él fue perseguido y casi muere en Damasco. Y mediante la soga bajó la ciudad y se dirigió a Jerusalén. Ahora todos miraron a Saulo, no creían de que él creía en Jesús y se escaparon cuando lo vieron. Él fue a la tierra natal. Y mientras que estuvo en la tierra natal, luego fue y le trajeron y trabajó en la obra del Evangelio. Saulo ahora es más. No era aquella persona de antes. Esa necedad, él se arrepintió de ello y hacia un nuevo mundo de la fe, él iba marchando. Dios le había otorgado una gracia maravillosa. Nosotros tenemos el pensamiento en nuestro corazón. Cosas que ustedes no conocen exactamente. Muchas veces vivimos con ese pensamiento que realmente lo conocemos a medias. Si no es un veneno, aunque uno lo conozca de manera remota, no es un gran problema, pero en la vida de fe, cumpliendo la ley, uno dice que recibirá la bendición. Bueno, correcto. Cierto, si uno cumple la ley, recibirá la bendición. Pero eso es, sin desobedecer, debe ser perfecto. Ustedes obedecen mucho, ustedes mienten mucho. Muchas veces ustedes cometen errores. Entonces, ya que si en uno desobedecen, significa que ustedes no pueden recibir la bendición mediante la ley porque debe ser cumplir en todo, le dará la bendición si cumple bien la ley. No quiere decir, bueno, cumpla medias, te vamos a dar la bendición. Hemos desobedecido, por más que tratemos de cumplir bien. No tiene eficacia porque aunque sea uno, nosotros no lo hemos cumplido bien. Dos cosas nos dice para que elijamos. Perfectamente cumplir la ley. Entonces, si es así, aunque Él no muera crucificado, podemos ir al cielo. Pero aunque sea en una ocasión si desobedeció, no se puede. Con la ley de antemano no se puede. Aunque sea en una ocasión si desobedeció, mediante la ley nos merecemos la maldición y uno debe venir delante de la misericordia de Jesús, por lo cual Dios envía al Señor Jesús. Ahora, si cumple perfectamente, no habría necesidad de venir ante Jesús, pero no puede cumplir la ley. Mucha gente, engañada por Satanás, si cumple con empeño, piensan de que podrán recibir la bendición. Eso es una realidad penosa.
자, 그래서 우리는 Por lo cual 율법의 nosotros, 하나님의 은혜로 mediante la gracia del Señor, aparte de la ley, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 todas las personas están 모든 destituidas de la 사람 gloria del 죄를 Señor porque han pecado. Todos han pecado. 아무리 잘해도 Por más que lo hagan bien, 죄를 범한 사람 son personas que han cometido pecado 영광에 도달할 수 y no pueden alcanzar la gloria de Dios. 율법이 아닌 예수님의 은혜리 뭐야? Debe hallar la gracia del Señor, no es la ley. 율법으로 모든 죄를 범 하나님 영광에 이르지 못하는데 Por la ley no pueden alcanzar la gloria del Señor. Y luego, 예수 안에는 구속으로 siendo justificados mediante la 하나님의 값없이 gracia, 거룩하심 얻은 자들. ahora han sido redimidos mediante el Señor. ¿Mediante quién? Mediante Jesús. Por más que no lo haga bien, mediante Jesús recibimos la bendición. Por más que lo hagan bien, 행위를 따라가는 지어지. si van siguiendo su obra, será maldición. No es por las obras. Hoy en día mucha gente 신앙의 세계에 사울이 en el mundo de la vida de fe. Saulo está equivocado, pero 자신 잘못을 깨닫고 entendiendo su error, 바꾸었어. era el momento, 오늘 우리 cambió. 사울처럼 Seamos sinceros, no podemos creer conociendo todo, 이렇게 알아서 exactamente conociendo la Biblia, 모르기 때문에 porque no sabemos, aprendiendo. Otra cosa, bueno, dejamos a un lado, pero acerca del perdón del pecado, unas cositas, 믿음으로 살면 nosotros conociendo. 하나님께서 Cuando vivimos con fe, Dios trabajará en nosotros 말할 수 없는 은혜와 una gracia que no es suficiente de expresar por las palabras. Nosotros hallaremos 사울은 la gracia y la bendición. 하고 대적했지만 Saúl atacó a mucha gente que creía en Jesús. 그 때문에 Por esa razón, 정확하게 알았어. llegó a conocer exactamente acerca de Jesús. 밤새 가다가 Fue a Damasco, se encontró con Jesús. 정확히 알고 Exactamente lo 자, 이제 conoció. 우리는 성경을 정확히 알아요. Nosotros exactamente debemos conocer la 정확한 Biblia. 사건 하나하나를 믿음으로 Cada 내 caso, 생각을 보태지 말고 mediante la fe. Cuando nosotros marchamos sin adherir a nuestro pensamiento, 하루하루 달라질 것이다. la vida de fe cambiará día tras día. 읽으십시오. Lean la palabra, 믿으십시오. crean en la 내 생각을 palabra, 버리고 dejen su 그래서 여러분 믿음이 pensamiento 자라가면서 y la fe de ustedes cuando vaya 여러분 속에 creciendo 성령이 힘이 dentro de ustedes, fuertemente podrá trabajar el Espíritu Santo y podrán hallar la gracia. 뭐 여러분 어느 정도 안다고 생각지 마시고 Por favor, no piensen que lo 그 conozcan 성경을 알도록 성경 읽어보고 a medias. Por favor, lean más y conforme a la palabra que es exacto. Si corren conforme a la fe, dentro de ustedes, ustedes podrán ver cómo Dios trabaja 하나님의 은혜가 mediante la gracia infinita del Señor. Sobreabundará en ustedes. Muchas gracias.